Ya. 1, 2 y 3. Puede iniciar su clase, doctor. Sí. Esperamos 5 más. Creo que vamos a iniciar ya 6, ya 22, 25. Sí. Ya se van incorporando, si es que bien. Ya. Muy buenas noches con todos los presentes. Continuando con el desarrollo de las clases del presente diplomado sobre desprotección de menores y riesgo de desprotección de menores en marco del Decreto Legislativo 1297, vamos a desarrollar el día de hoy la resolución directoral número 022-2018-MIMP-DGNNA de fecha 31 de octubre del año 2018. Esta resolución establece cuáles son los parámetros bajo los cuales los profesionales que integran la Unidad de Protección Especial, en este caso este ente que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene un equipo multidisciplinario. Y este equipo multidisciplinario tiene que enmarcar sus labores en función a esta resolución directoral. Se fijan algunos principios básicos similares a la Ley 30364. Nosotros sabemos muy bien que la Ley 30364 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, nosotros nos encontramos en un escenario en el que se va a tratar de que los menores se encuentren protegidos bajo la tutela de la Unidad de Protección Especial. Entonces, se entiende que esos menores, en muchos de los supuestos, son víctimas de violencia en sus distintas modalidades. A raíz de la denuncia que puede hacerse de oficio, ¿cómo está? O tal vez por conocimiento, a raíz de un incidente que pueda dejar constancia, ya sea un personal responsable del cuidado del menor, o tal vez en este caso podría ser alguna persona que haya tomado conocimiento del hecho de violencia, ¿no? Entonces, la Unidad de Protección Especial va a intervenir, va a realizar también su labor de coordinación con el Ministerio Público, y de ser el caso, cuando la situación ya se encuentra en una situación sumamente grave, luego de iniciar el procedimiento de declaratoria de desprotección de menor, se tendría que disponer las medidas pertinentes para que el menor ya no pertenezca o no tenga contacto con su familia de origen, ¿no? Entonces, esta resolución directoral resuelve en su artículo primero aprobar el protocolo de atención a las usuarias y los usuarios de las unidades de protección especial. Tenemos acá, que se fijan, en el capítulo primero, la finalidad es brindar a los o las profesionales de las unidades de protección especial, UPE, orientación conductual y actitudinal para optimizar la calidad de la atención a las y los usuarios del servicio. Porque se entiende que al ser la Unidad de Protección Especial un ente administrativo que depende directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en un inicio pues no había parámetros, ¿no?, de cómo es que tenían que actuar los miembros de su equipo interdisciplinario. Nosotros hemos señalado en la clase anterior de que este equipo va a estar integrado por personal especializado en el tema de psicología, psiquiatría, educación, trabajo social, abogados, incluso educadores, ¿no? Entonces, al ser todavía un sistema de protección de menores nuevo en nuestro país, no había una directiva que podía regular o enmarcar, en este caso, la calidad de atención que deberían de brindar los miembros del equipo de la Unidad de Protección Especial. El presente protocolo es de aplicación por las
y los profesionales de la Unidad de Protección Especial a nivel nacional, ¿no? ¿Y cuál es la población objetivo? Nosotros ya hemos desarrollado de que el decreto legislativo 1297 va a estar orientado a poder proteger a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo y en situación de desprotección familiar. La clase anterior nosotros hemos dado algunos ejemplos en los que un menor se encuentra en una situación de riesgo, ¿no? Cuando es algo subsanable, previa evaluación y un tratamiento adecuado, este menor puede incorporarse a su familia de origen. Y depende mucho también de la voluntad de la familia de origen a efectos de que se pueda involucrar en el trabajo que va a implementar a través de un plan de trabajo individual la Unidad de Protección Especial. El psicólogo de la Unidad de Protección Especial, en coordinación con la trabajadora social, realiza un plan de trabajo individual. Se hace primero un diagnóstico, una ficha de valoración de riesgo. Luego de que se hace la ficha de valoración de riesgo, se hace un plan de trabajo individual para poder determinar cuáles serían las acciones concretas, porque se entiende que cada caso en el que la Unidad de Protección Especial interviene es totalmente distinto, ¿no? Por eso se aplica la ficha de valoración de riesgo. Tenemos la ficha de valoración de riesgo, donde se consigna el motivo de por qué este menor ha ingresado a la Unidad de Protección Especial, cuáles son las medidas urgentes que se tienen que adoptar y en función de eso también implementar el plan de trabajo individual. Entonces, la población objetivo van a ser las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo y en una situación de desprotección. Eso ya ha quedado claro, ¿no? En la situación de riesgo es posible que el menor se reincorpore a su familia de origen. Pero en una situación de desprotección se entiende de que el menor se encuentra ya en una situación de vulnerabilidad mucho más grave, complicado, y urge de que el Estado pueda intervenir a través de sus órganos o instituciones tutelares, ¿no? Para poder ver algunas salidas alternativas y si es que se puede todavía reincorporar al menor, previo a todo un procedimiento y evaluación, incorporarlo a su familia de origen. Pero va a ser como más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que ya ha habido un hecho de exposición al menor sumamente delicado, que implica muchas veces la comisión de delitos. En este caso, por ejemplo, que un niño sea víctima de violencia sexual en su entorno familiar y que la madre, pese a que tiene conocimiento, no realiza la denuncia, por ejemplo, es cómplice, ¿no? Entonces se está poniendo en una situación de desprotección al menor. Entonces esto implica que la Unidad de Protección Especial asuma competencia. Les había señalado que en la situación de riesgo, los llamados a poder asumir competencias serían las demunas. Se entiende que las municipalidades, en coordinación con los gobiernos regionales, tendrían que implementar las demunas. Y las demunas no con el formato que se tiene actualmente, sino que también tendrían que tener un equipo multidisciplinario. Equipo multidisciplinario para que también no todo se centralice en la Unidad de Protección Especial, ¿no? Entonces, en una situación de riesgo, que es algo leve, subsanable, tendrían que intervenir las demunas. Entonces, tenemos que acá se fijan los parámetros bajo los cuales los profesionales van a tener que enmarcar su conducta. Se entiende que en el ámbito laboral, ¿no? Y en el ejercicio también de sus atribuciones. Tenemos la base legal, la Constitución Política del Perú, la Resolución Legislativa 25278, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 27337, la Ley 27658, el Decreto Legislativo 1297, que es la fuente para la protección de niños, niñas y adolescentes y cuidados parentales con riesgo de perderlos, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 006-2017. Todo esto es la base legal, que sirve no solamente para los profesionales, sino para todo el procedimiento. Acá están fijados los principios bajo los cuales la Unidad de Protección Especial tiene que intervenir para poder salvaguardar la integridad de la niña, niño o
adolescente que se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar. Tenemos el decreto supremo 004-2013, 003-2012, el 001-2018, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1297, ¿no? La resolución ministerial 186-2015, que aprueba el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de administración pública. La responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables de poder aplicar el presente protocolo? Ya les había señalado en un inicio, los responsables son los profesionales o las profesionales, las directoras o los directores de la unidad de protección especial. Estamos señalando que la unidad de protección especial es una unidad administrativa que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos acá asimismo la Dirección de Protección Especial de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes a velar por su cumplimiento. Rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad reglamentaria que le corresponde, ¿no? Obviamente se entiende que es la promoción y protección también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Características del servicio. ¿Qué es lo que busca en general la unidad de protección especial? El servicio está orientado a restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, priorizando el retorno a su familia de origen, ¿no? Desde la primera clase nosotros habíamos señalado que lo que busca el decreto legislativo 1297 y su reglamento no es desvincular al menor de la familia. Por el contrario, lo que busca es tomar las acciones pertinentes, dotarle del apoyo del equipo multidisciplinario, incluso de algunos programas sociales que tenga el Estado, para que ese menor se pueda de alguna forma incorporar a su seno familiar, ¿no? Tal vez la familia ha cometido algún acto de descuido o negligencia hacia el menor por razones de carácter económico, o tal vez una enfermedad de carácter temporal, algunas situaciones que hayan finalmente derivado en que el menor se encuentre en una situación de riesgo, ¿no? Entonces pueden entender que tal vez responde a algo circunstancial y el Estado, si es que es subsanable, estaría en la obligación de poder agotar todos los recursos, podría decirse, para que el menor se mantenga en el seno familiar. Nosotros sabemos que siempre es importante que se mantenga la unidad familiar, ¿no? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces eso es lo que el Estado también va a tratar de garantizar, ¿no? Entonces el servicio de la unidad de protección especial cuenta con equipos interdisciplinarios, lo que ya les había señalado, especializados, conformados por profesionales en derecho, psicología, trabajo social y psicoterapeutas, ¿no? Quienes intervienen en el procedimiento por desprotección familiar en las etapas de evaluación de la situación sociofamiliar de la niña, niño, adolescente e implementación del plan de trabajo individual, lo que les había señalado, ¿no? Se arma un pequeño expediente y también se incluye en ese expediente el plan de trabajo individual y el seguimiento de las medidas de protección que son fundamentales. Asimismo también cuenta con enfermeras y educadoras que atienden en la sala de niñas, niños y adolescentes cuando son conducidos al servicio y también deben de permanecer en las instalaciones. Entonces nosotros estamos viendo las características del servicio, ¿no? Tenemos, lo interesante es que, por ejemplo, se cuenta con enfermeras y educadoras, ¿no? Para diagnosticar el estado de salud, en este caso del menor que se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar. Tenemos acá que también el servicio realiza una actividad de carácter preventiva, ¿no? Procedimientos por riesgo cuando no exista una Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Les había señalado que según el decreto legislativo 1297 y su reglamento, los gobiernos locales estaban en la obligación de poder articular las demunas y hacer las gestiones necesarias para que esas demunas cuenten con el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, pero ante la ausencia de las demunas, nosotros sabemos muy bien que hay un conjunto de barreras en las instituciones públicas, sobre todo en el tema de la burocracia
y la gestión de los recursos, que muchas veces pues es complicado que las demunas cuenten con un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, lo que va a quedar es que mientras se implementen las demunas con su respectivo equipo multidisciplinario, tendrían que asumir competencia las unidades de protección especial, lo que nos está señalando el presente documento, ¿no? Además cuenta con equipos de atención urgente que atienden de manera inmediata en el lugar donde se encuentre la niña, niño o adolescente. Por ejemplo, una menor recién nacida que haya sido dejada en la puerta de un domicilio, ¿no? De una familia que no tiene ningún tipo de vínculo. O nosotros sabemos que muchas veces dan a luz y los dejan en la puerta, ni siquiera en la puerta, a veces lo abandonan incluso en el hospital, ¿no? Entonces, esa situación implica que exista una atención urgente. Y esta atención urgente tiene que estar a cargo o bajo la dirección de la unidad de protección especial, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques? Les había señalado a inicio de clases que algunos de los enfoques van a coincidir con los enfoques establecidos en la Ley 3364, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Enfoque de derechos. Busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones que realiza el Estado, la comunidad y la familia de acuerdo al rol y la responsabilidad de cada uno. El efectivo ejercicio de sus derechos posibilita el incremento de sus capacidades, garantiza su protección, amplía sus opciones y por lo tanto su libertad de elegir. Nosotros estamos haciendo referencia a los enfoques, ¿no? Esta directiva busca que los profesionales, en el momento de poder realizar su labor, también puedan enmarcar su conducta bajo determinados parámetros. Y esto implica de que se tome en cuenta determinados enfoques. Estamos hablando del enfoque de derechos, ¿no? Enfoque de género. Identifica los roles y oportunidades que tienen las niñas, niños y adolescentes en la sociedad, así como las asimetrías que existen entre ellas y ellos, con el fin de lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos, ¿no? El tema del enfoque de género es un principio que también se reconoce en la Ley 3364, ¿no? Entonces, es importante que frente a la afectación de un derecho de una niña, niño y adolescente, se tome en cuenta también siempre estas relaciones de asimetría, porque puede haber un hecho de violencia que se pueda ejercer por la condición, por ejemplo, de ser niña, ¿no? Entonces, se tiene que entender que no se encuentran en igualdad de condiciones, podría decirse, frente a determinados casos en particular, ¿no? Entonces, es por eso que se va a tratar de ver también desde un enfoque de género, el tema de las asimetrías, las diferencias que existen entre varones y mujeres. Nosotros sabemos que nuestra sociedad todavía sigue ejerciendo muchas veces incluso una violencia estructural, ¿no? Entonces, el Estado está implementando un conjunto de políticas para que se pueda erradicar definitivamente las relaciones de asimetría que existen entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, tenemos ahí un plan, una política nacional de igualdad de género que ha sido aprobada en abril del año 2019, ¿no? Que está con miras hacia el 2030. Y se entiende que si ese plan se implementa adecuadamente y se cumple con todos los objetivos, luego de que se ha hecho un diagnóstico, para el 2030 ya se habría reducido las brechas o las relaciones de asimetría en el espacio público y en el espacio privado entre varones y mujeres, ¿no? Porque también el Estado entiende de que el tema de la violencia de género repercute directamente en el Producto Bruto Interno. O sea, una mujer que es víctima de violencia tampoco va a poder realizar una labor efectiva, ¿no? Porque esto implica que va a entrar en una situación de depresión, o también si es que es víctima de violencia física va a dejar de trabajar, si es que es, en este caso, víctima de violencia psicológica, se encuentra en un estado de sumisión, o puede ser algo mucho más grave, tal vez hay un tema de coacción o un tema de privación de su libertad, un conjunto de situaciones. Esto va a hacer de que la mujer no cumpla un rol activo también en el desarrollo económico, primero de su comunidad, luego
Esto implica que también no pueda ser parte de la población económicamente activa. Entonces, el Estado ha sacado como una especie de costo-beneficio y finalmente llega a la conclusión de que los índices de violencia y en general la inseguridad ciudadana también repercuten directamente en el Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, la proyección es que hacia el 2030, supuestamente, las relaciones de asimetría entre varones y mujeres ya tendrían que haber disminuido según el Plan Nacional, la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? El enfoque de interculturalidad reconoce y respeta el derecho a la diversidad y fomenta la interacción entre culturas de una forma equitativa, donde se concibe que ningún grupo cultural se encuentra por encima del otro, ¿no? Reconoce y valora los aportes de estos al bienestar y desarrollo humano, favoreciendo en todo momento la interrelación de niñas, niños y adolescentes de diversas culturas a partir del ejercicio de sus derechos. Este enfoque de interculturalidad también se encuentra comprendido en la Ley 3364, ¿no? Que nos hace ver de que se entiende que nuestra vía nacional responde también a no solamente cuestiones de tipo geográfica, sino también a cuestiones de tipo cultural, ¿no? Entonces, hay hechos que en determinadas realidades van a ser toleradas, normalizadas, incluso permitidas, y podría decirse, convertirse en una práctica dentro del seno de una comunidad campesina, por ejemplo, en ese caso, que una niña se encuentre no estudiando y realizando labores domésticas, no es ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la cultura, su contexto de alguna forma lo permite, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, que un menor no vaya a una institución educativa, a diferencia de una menor en la ciudad que no acuda a una institución educativa, se entendería que habría mayor repercusión acá, porque se entiende que hay acceso a la educación y otras circunstancias, ¿no? A diferencia que en una zona rural. Entonces se tiene que tomar que hay un tema de un enfoque de interculturalidad. Pero el enfoque de interculturalidad sigue en cierto acepta la diversidad cultural, pero no significa que se respeten ciertas costumbres donde vulneren los derechos. Sí, justo. Ahí no se puede permitir ciertas cosas, Sí, especialmente en niños y adolescentes, ¿no? Sí, ese es el tema del derecho constitucional, ¿no? Que está en el artículo 149 de la Constitución. Entonces ahí, por ejemplo, a veces nosotros hablamos de que por determinadas prácticas en algunas comunidades debería de respetarse sus costumbres, pero cuando existe, como tú lo has señalado, en este caso nuestro país tiene un derecho positivo, entonces cuando hay vulneración a derechos humanos fundamentales no se aplica el derecho consuetudinario, ¿no? Pero yo te digo con relación a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad campesina pues existe la barrera de acceso a la educación, ¿no? Entonces, por más que haga el intento, supongamos la mamá, es un poco complicado porque ya es el doble de esfuerzo y tantas cosas, tal vez no puede acceder a la educación. Entonces es muy diferente que, por ejemplo, acá la escuela esté a 2 cuadras y que la mamá cometa la negligencia de no mandarle al colegio, ¿no? Entonces, por ahí un poco también hay que ver la contextualización, ¿no? Lo que pasa es que también hay un montón de programas a nivel del Ministerio de la Mujer y todo. Por ejemplo, tenemos el programa de estrategia rural. Entonces yo creo que ellos están para sensibilizar todos esos temas, ¿no? Ya privar de derecho a la educación o privar de ciertos derechos fundamentales ya no es concebible ahora. Sí, no es Así concebible, sean ¿no? campesinas o comunidades nativas, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que ahí enfocarse más, ¿no? Para poder ver que se respete culturas, pero sin embargo incida, prevalezca siempre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no? Sí, comparto tu opinión, ¿no? El inconveniente es de que no hay presencia del Estado absolutamente en todos los lugares de nuestro país, pues no hay ausencia del Estado. Si bien el Estado ha implementado las políticas, pero estas en la práctica, pues, no se aprecian, ¿no? Entonces yo voy por esa interpretación, ¿no? De hecho que hay mucho también que se confunde incluso en el derecho penal, ¿no? El tema del derecho de las costumbres como un eximente, pero sin embargo, como tú hubieras señalado, si es que hay vulneración de derechos humanos fundamentales, no se puede considerar o amparar la comisión de un delito bajo el parámetro de las costumbres, ¿no? El enfoque inclusivo igual. A la atención a la ciudadanía se deben orientar las acciones
para que todos tengan igualdad de oportunidades buscando cerrar brechas existentes, ¿no? Se debe procurar brindar a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual servicios con la calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades, garantizando el desempeño y participación de las ciudadanas y las ciudadanas. No es una política nacional el tema de la inclusión social. Como tú lo has señalado, hay un conjunto de programas que implementa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para no solamente erradicar las barreras de acceso a la justicia, que entre ellas, por ejemplo, tenemos el tema de la pobreza, el tema de género, que por sí también es una barrera de acceso a la justicia, el tema de la condición económica. Entonces, lo que se busca es de que el Estado esté más presente y pueda incluir a las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro está este enfoque. Bueno, eso es con relación al enfoque, a los enfoques que se deben de tomar en cuenta para poder enmarcar las labores que cumplen los profesionales que son parte de la unidad de protección especial. Tenemos acá la directiva número 006, que ha sido aprobada por la resolución directoral número 305-2018 del 27 de diciembre de 2018. Esta directiva 006-2018 es la directiva que regula y complementa el decreto legislativo 1297 y su reglamento. En el artículo primero se resuelve a aprobar la directiva número 006-2018. Esta directiva es para la aplicación del acogimiento familiar con calidad y urgente en familia extensa, tercero y permanente, ¿no? Que son modalidades para poder disponer, podría decirse, la salvaguarda de la integridad del menor, ¿no? Cuando se encuentra en una situación de riesgo o una situación de desprotección familiar. El artículo 2 dispone un conjunto de parámetros que nosotros estamos apreciando. Tenemos acá que la entidad formuladora de esta directiva ha sido la Dirección de Protección Especial de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo de esta directiva, la directiva 006, es establecer el procedimiento para la evaluación y adecuada aplicación de las medidas de protección de acogimiento familiar con calidad de urgente, en familia extensa, con terceros y permanente, a favor de las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de familia extensa se está haciendo referencia de que la familia de origen no puede cumplir con el rol de protección y cuidado del menor. Entonces, se entiende que puede asumir esa responsabilidad el abuelo, la tía, algún familiar, ¿no? Entonces se habla de familia extensa. Puede haber incluso concurrencia, o sea, supongamos que la tía quiere asumir el acogimiento del menor, o puede ser que también la abuela, ¿no? La abuela paterna, o tal vez la abuela o el abuelo materno, o sea, hay una especie, puede darse esa circunstancia, ¿no? Entonces tiene que evaluar quién garantiza, en este caso, no solamente el tema del interés superior de niños, sino también el bienestar en general de niño, niña y adolescente. Entonces, acá vemos el supuesto de protección en una familia extensa. Con terceros, nosotros estamos hablando de que, buenas noches, cuando se habla de terceros, se habla de que no hay ningún vínculo consanguíneo, ¿no? Con el menor. Puede ser una persona que ha estado asumiendo una tenencia o una custodia, podría ser de oficio, no es la palabra exacta, ¿no? Porque tal vez la mamá ha dejado, confiado el cuidado del menor en una amiga, supongamos puede darse el caso, ¿no? Una madrina o algo así, que no tengan un vínculo, pero sí tienen una relación afectiva con el menor y muestra interés. Entonces se habla de una situación de, en este caso estamos hablando de un tercero. La finalidad es garantizar la adecuada aplicación de la medida de protección provisional de acogimiento familiar con calidad de urgente, ¿no? En familia extensa, con terceros y permanente, a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una situación de desprotección familiar o declarados judicialmente de desprotección familiar. Nosotros sí hemos explicado cuáles son los supuestos en los que se declara una situación de
desprotección. Anteriormente se declaraba judicialmente el abandono del menor. A la fecha se declara la desprotección familiar, ¿no? Entonces, esta medida de protección permite que la niña, niño o adolescente pueda vivir en una familia alternativa que asuma su cuidado y protección, mientras se define su situación socio-familiar y se realiza el proceso de retorno con su familia de origen o permanezca en una familia acogedora una vez declarada judicialmente su desprotección familiar. Nosotros reiteramos lo que dice el decreto legislativo 1297, lo que dice su reglamento. La finalidad es de que el menor pueda mantenerse en su familia de origen, ¿no? Para eso la intervención del equipo multidisciplinario, es por eso que se hace la tabla de valoración de riesgo y también es por ahí que se implementa el plan de trabajo individual, siempre buscando de que la familia pueda, en este caso, recibir al niño, niña o adolescente, ¿no? Tenemos acá las definiciones que se van a usar en la presente directiva. La familia de origen es la conformada por la madre, el padre o uno de ellos, hermanas, hermanos, tutora o tutor, y además las personas con las que teniendo o no vínculo de parentesco conviven o hacen vida en común. Al respecto debe entenderse que se considera la familia de origen al grupo familiar donde la niña, el niño o adolescente convive o hace vida en común con la madre o el padre o el tutor o la tutora, ¿no? Bueno, el acogimiento en familia extensa se aplica con aquella familia extensa que ha sido evaluada favorablemente por la Unidad de Protección Especial para asumir el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. Esto implica que siempre exista el acompañamiento profesional, ¿no? Tenemos el acogimiento por terceros. Se aplica como una persona o familia que no forma parte de la familia extensa de la niña, niño o adolescente, ¿no? Que previamente ha sido seleccionado por la Dirección de Protección Especial y declarada idónea por la Unidad de Protección Especial para ser una familia acogedora, ¿no? No es que a mí se me ocurra hacer una familia acogedora, sino que se tiene que hacer una evaluación por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Protección Especial. Entonces tenemos el acogimiento de hecho, dice, se produce cuando una persona o personas con vínculo familiar o sin él, sin contar con título jurídico ni obligación legal, asume de manera voluntaria, continua y transitoria las obligaciones de cuidado y protección de una niña, niño o adolescente. O sea, no hay una declaración, no hay una resolución de la Unidad de Protección Especial, ni tampoco de un ente judicial, no por medio de un documento, sino se encuentra solamente en una situación de hecho, ¿no? Banco de Familias Acogedoras es el registro integrado por aquellas personas o familias sin vínculo consanguíneo con la niña, niño o adolescente debidamente evaluadas y declaradas capaces para asumir de manera temporal el cuidado y protección de una niña, niño o adolescente durante el desarrollo del procedimiento por protección familiar. Entonces, tenemos también un banco de familias acogedoras. Se va a llevar una especie de base de datos de quienes se encontrarían en una situación para poder asumir la responsabilidad de ser familias acogedoras. Tenemos aquí equipos interdisciplinarios de la Dirección de Protección Especial. Y hemos señalado en la directiva anterior quiénes son los profesionales que integran el equipo interdisciplinario, ¿no? Los equipos interdisciplinarios de acogimiento familiar de la Unidad de Protección Especial están integrados por profesionales en Derecho, Trabajo Social, y hemos señalado hace un momento también, ¿no? ¿Quiénes se encargan del seguimiento? ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento es un conjunto de acciones que permite verificar los avances en el aspecto psicológico y social de la niña, niño o adolescente, la familia acogedora y su familia de origen, en cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo individual. Nosotros habíamos señalado que el plan de trabajo individual es aquel documento que elabora el equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder ver cuáles serían las medidas a efectos de que la niña pueda retornar, la niña, niño o adolescente pueda retornar a su familia de origen.
dice, ¿no? Para determinar cómo está avanzando el proceso de reintegración familiar y qué ajustes se debe realizar, ¿no? Porque no podemos hablar de algo, podría decirse estático, una regla, ¿no? Porque se entiende que cada realidad es totalmente distinta. Entonces, se puede implementar las mismas acciones en el plan de trabajo individual para una determinada menor o menor, pero no va a tener tal vez el mismo resultado, ¿no? Con otro caso, porque toda historia de vida es totalmente distinta y también el nivel de progresión, avance, la voluntad de las mismas familias de origen va a ser totalmente distinto. Entonces, por eso que se tiene que estar haciendo el tema de la evaluación permanente del plan de trabajo individual. Entonces, tenemos acá también los enfoques, el enfoque de derechos, el enfoque de curso de vida, el enfoque de ciclo de vida, ¿no? El enfoque de derechos busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones que realiza el Estado, ¿no? No solamente el marco normativo, sino también a través de políticas, programas que implementa el Estado, en beneficios siempre de las niñas, niños y adolescentes y generalmente también a las poblaciones vulnerables, ¿no? El curso de vida es una aproximación a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, ¿no? Vinculado a una etapa con la otra y definiendo factores protectores y de riesgo con el acontecer futuro en el marco de los determinantes sociales. El curso de vida más o menos está vinculado también al principio de la ley 3364 sobre el enfoque generacional también, ¿no? El hecho de que la mujer, por ejemplo, es víctima en distintas etapas de su vida, ¿no? Puede ser víctima de violencia en la niñez, puede ser víctima de violencia, supongamos ya en la edad adulta, o puede ser víctima de violencia ya en la última etapa de su vida, ¿no? Entonces, los grados de violencia también varían, ¿no? El ciclo de vida responde a la actitud que, partiendo del enfoque de derechos, busca garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque ellos se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, totalmente distinta a una mujer que es víctima de violencia, porque la mujer que es víctima de violencia se entiende que ella es una persona adulta. Entonces, por más que esté abandonada, podría decirse, o sola, pues va a poder sobrevivir, a diferencia de una menor o un menor, necesariamente pues no va a poder valerse por sí mismo, entonces necesita un tratamiento especial, teniendo en cuenta siempre en cada etapa de su ciclo de vida, ¿no? El tema de interculturalidad que habíamos explicado también hace un momento, y el tema del género, ¿no? Identificar los roles y oportunidades que tienen las niñas, niños y adolescentes en la sociedad, así como las asimetrías que existen entre ellas y ellos, con el fin de lograr igualdad en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y habíamos explicado hace un momento también por dónde va orientado el tema del enfoque de género, ¿no? De tratar de reducir las relaciones de asimetría entre varones y mujeres, en el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Qué es el acogimiento familiar? Acá tenemos que, para poder presentar la solicitud de acogimiento familiar, la persona o familia que desea ser familia acogedora, en el marco de las medidas de protección de acogimiento familiar, presenta su solicitud a través de las siguientes modalidades, ¿no? Una solicitud escrita, que están los requisitos. La familia extensa, que es la persona familia, presenta su solicitud escrita de acogimiento familiar ante la unidad de protección especial, ¿no? Porque se entiende que tiene particular interés para poder contribuir, en este caso, a la formación de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, se entiende que hay una voluntad. Entonces, porque no se puede imponer, pues, ¿no? Porque eso nace de la voluntad, ¿no? Entonces, la familia extensa que desea, en este caso, desempeñar el rol o brindar el acogimiento familiar, tendría que presentar una solicitud escrita de acogimiento familiar ante la unidad de protección especial. Tratándose de tercera persona, persona o familia, presenta su solicitud de acogimiento familiar ante la Dirección de Protección Especial. La solicitud
que es parte del anexo 2 de esta directiva, va a contener la siguiente información, ¿no? Nombres y apellidos de la persona o familia solicitante, cónyuge o conviviente, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, edad y sexo, nacionalidad, domicilio actual, estado civil, ocupación actual, motivación inicial para ser persona o familia acogedora, ¿no? Tienen que explicar cuáles son las causas, por qué es que se está ofreciendo para ser familia acogedora, y de hecho eso implica que también pueda garantizar no solamente la estabilidad emocional, sino también que pueda velar económicamente para de alguna forma contribuir al desarrollo de esta niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces acá tenemos el estado civil, la ocupación actual, la motivación y la firma de los solicitantes. Presentada la solicitud, el personal de la Dirección de Protección Especial la ingresa al aplicativo de acogimiento familiar de la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de continuar con el trámite, ¿no? También es posible que se pueda presentar la solicitud verbal. La solicitud verbal, la familia extensa, persona o familia, que desea ser familia acogedora puede manifestar su voluntad de manera verbal ante la Unidad de Protección Especial a través de su declaración, lo que se consigna por acta, incluyendo todos los datos requeridos en el numeral precedente. Tal vez hay una barrera para que esta familia acogedora pueda presentar todo, por escrito todos los requisitos, ¿no? Entonces es permitido de que se pueda hacer un acta, pero en esa acta se tiene que dejar constancia de los datos señalados anteriormente, ¿no? Incluso se puede hacer una solicitud vía internet, es lo que establece esta directiva, ¿no? La solicitud por internet la realiza la persona o familia que desea asumir el acogimiento familiar, ¿no? A través de la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La persona o familia ingresa los datos solicitados y luego de culminar recibe la confirmación de su envío. Dentro de los 3 días hábiles siguientes, el equipo de la Dirección de Protección Especial comunica mediante un correo electrónico el lugar, fecha y hora en que debe asistir a una sesión informativa, ¿no? Bueno, si es que no asiste a la sesión informativa, se le va a reprogramar por única vez una próxima sesión. En caso de no asistir a la sesión informativa o no solicitar la reprogramación de la sesión informativa, se declara en abandono del procedimiento. Transcurrió 30 días hábiles. Entonces vemos que hay distintas modalidades, ¿no? Por escrito, verbal o vía internet. Evaluación. Recibida la solicitud, ya sea por la modalidad escrita, por acta o por vía internet, se va a proceder a la evaluación. Recibida la solicitud de acogimiento familiar, se informa sobre las implicancias de la responsabilidad y compromiso que se asume con el acogimiento familiar de una niña, niño o adolescente. La información se desarrolla según lo previsto en la presente directiva para cada tipo de acogimiento familiar, porque hay distintos tipos de acogimiento familiar. Procedimiento para recoger la opinión de la niña, niño o adolescente. Esta opinión se recoge mediante acta, ¿no? Porque es importante tener en cuenta también cuál es la opinión de la niña, niño o adolescente. No solamente que exista la voluntad de brindar acogimiento familiar, sino también se tiene que tener en cuenta la voluntad, la opinión de la niña, niño o adolescente, ¿no? Para poder previa evaluación también psicológica, determinar lo más conveniente para la niña, niño o adolescente. Bueno, acá están los parámetros. Criterios para la aplicación del acogimiento familiar. Para determinar si una niña, niño o adolescente requiere la medida de protección de acogimiento familiar, la Unidad de Protección Especial va a aplicar los siguientes criterios. Dice, cuando por los principios de necesidad e idoneidad, la niña, niño o adolescente debe ser separado de su familia de origen y debe aplicarse una medida de protección con una familia alternativa. La niña, niño o adolescente necesita ser desinstitucionalizado porque se encuentra en un centro de acogida residencial y se requiere brindar un entorno familiar adecuado, de seguridad y afecto que contribuya a su desarrollo integral y, de ser el caso, el retorno a su familia de origen, ¿no? Entonces, en ese supuesto se entiende que el Estado ya ha tomado algunas acciones y le ha derivado a una institución
tutelar, ¿no? Entonces, en este caso lo que se va a buscar por la salud emocional o el bienestar del menor, de que pueda desinstitucionalizarse y pueda ser derivado a una familia que le brinde acogimiento, ¿no? Luego tenemos que existe la necesidad de preservar los vínculos fraternales de las niñas, niños y adolescentes con sus hermanos, o en cuyo caso se prioriza que se efectúe con la misma persona, familia acogedora, ¿no? No requiere ser hospitalizado para su atención médica, no se aplica al acogimiento familiar cuando la adopción resulte ser lo más favorable al interés superior de la niña, niño o adolescente. Entonces, que hay la posibilidad de que definitivamente hay una desprotección familiar y ya se declara desprotección familiar a un menor y hay la posibilidad de que éste sea adoptado, se entiende que no se va a aplicar la figura del acogimiento familiar, sino ya se va a tratar de buscar que el menor pueda encontrarse en una situación de ser adoptado, ¿no? Tenemos acá el acogimiento familiar en una familia extensa. Para determinar si la niña, el niño o adolescente requiere la medida de protección provisional, el acogimiento familiar en familia extensa, igual la unidad de protección especial va a aplicar los siguientes parámetros, ¿no? La niña, el niño o adolescente cuenta con familia extensa que desea asumir el acogimiento familiar. Se prefiere la solicitud de acogimiento familiar de la familia extensa antes que la de un tercero. ¿Por qué? Porque se entiende que hay algún tipo de vínculo, entonces hay también un ambiente de confianza, salvo que la familia extensa sea descalificada para el acogimiento familiar, porque no solamente es la voluntad del familiar o del tercero de querer brindar el acogimiento, sino también se toma en cuenta la opinión del menor, ¿no? Y también la intervención del equipo multidisciplinario para velar por el interés superior del niño, ¿no? Esa es la idea. En caso de presentarse más de una solicitud de acogimiento familiar por familia extensa, se prefiere aquella que mejor responda a las necesidades de la niña, el niño o adolescente y con quien cuente vínculo afectivo con anterioridad. O sea, siempre se va a tratar de salvaguardar la integridad del menor, ¿no? Y brindar las mejores condiciones. Información sobre las implicancias de la responsabilidad y compromiso del acogimiento familiar. La unidad de protección especial está también en la obligación de poder, luego de recibir la solicitud, en un plazo máximo de 3 días hábiles, informar de manera sencilla las responsabilidades y compromisos del acogimiento familiar. En caso de aceptar dichas responsabilidades y compromisos, la persona familia suscribe el acta de consentimiento informado. El anexo número 5, que es parte de esta directiva, ¿no? Asimismo, presenta la declaración jurada de no encontrarse en las causales de exclusión del acogimiento familiar establecidas en el artículo 67 del Decreto Legislativo 1297, con lo que se da inicio a la evaluación psicosocial y legal. Caso contrario, se archiva la solicitud y se firma el acta de desistimiento. Entonces, se tiene que tener especial cuidado para no solamente, en este caso, garantizar de que el menor retorne a su familia de origen, sino que también la familia que va, en este caso, a acoger al menor, cuente también con las condiciones adecuadas, ¿no? Evaluación de las necesidades de la niña, el niño adolescente. La unidad de protección especial realiza la evaluación de las necesidades de la niña, el niño adolescente en atención a lo señalado en el anexo número 7, que también es parte de esta directiva. Igual tenemos la evaluación de la solicitud de acogimiento familiar en familia extensa. Se tiene que siempre realizar una evaluación, ¿no? ¿Cómo se valora la idoneidad? De contar con la evaluación legal y psicosocial favorables, la unidad de protección especial realiza la valoración de la idoneidad según la tabla de valoración de idoneidad, que también es el anexo número 9, tomando en cuenta los siguientes criterios: la necesidad de la niña, el niño o adolescente, capacidad de la familia acogedora. Luego se procede a la declaración de la capacidad e idoneidad. Se entiende que ya se ha cumplido con los requisitos de carácter legal, el aspecto psicosocial favorable, y se declara la capacidad e idoneidad, ¿no? Para que esta familia pueda cumplir el rol de ser familia acogedora. Vinculación y convivencia para el acogimiento familiar en familia extensa. En el periodo de vinculación y convivencia para el acogimiento familiar
se observa la interacción entre la persona, familia extensa y la niña. O sea, esa interacción también tiene que evaluarse siempre, ¿no? En forma constante. Este es un marco del decreto legislativo 1297. Dice que este periodo se desarrolla en un plazo de 7 días hábiles que está establecido en el decreto legislativo 1297. Salvo que por causa justificada se prorrogue por 5 días hábiles adicionales, ¿no? Entonces, no es un procedimiento simple, sino que esto implica que necesariamente el equipo multidisciplinario de la Unidad de Protección Especial tenga que tener especial cuidado para designar quiénes van a acoger en forma temporal a la niña, niño o adolescente, ¿no? Porque se entiende que la intención del decreto legislativo 1297 es consolidar el concepto de familia y que finalmente el menor pueda retornar a su familia de origen. Acogimiento familiar con tercero en situaciones excepcionales. El acogimiento familiar con tercero en situación excepcional se rige por lo establecido en el numeral 5.3 y siguientes de la presente directiva. Sin embargo, se da preferencia a la persona o familia que ha tenido vínculo afectivo con la niña, niño o adolescente, conforme lo establece también el decreto legislativo 1297. Para poder determinar el acogimiento familiar con tercero o en situación excepcional, les había señalado que no existe ningún tipo de vínculo, podría decirse sanguíneo o consanguíneo, con el menor, ¿no? Entonces un tercero que muestra particular interés porque han desarrollado un tema de carácter afectivo. Para eso también se tiene que cumplir con determinados criterios. La persona o familia acogedora conoce a la niña y niño adolescente antes de encontrarse en presunta situación de desprotección familiar y ha mantenido un vínculo afectivo. La persona o familia acogedora desea asumir el acogimiento familiar mientras la familia de origen fortalece sus factores de protección. Cuando corresponda, se ha verificado que la persona o familia acogedora cuenta con la capacidad para cubrir con las necesidades de la niña, niño o adolescente, ¿no? Cuando la autoridad principal de un grupo étnico-cultural desea asumir el acogimiento hacia la ubicación de la familia extensa de la niña, niño o adolescente, o hasta que se declare su desprotección familiar. Eso también es posible, ¿no? Cuando la persona o familia se encuentra en el registro de banco de familias. Nosotros hemos hecho mención de que hay un registro de banco de familias, ¿no? Previa evaluación de las condiciones que ellos tienen que brindar, ¿no? No solamente el aspecto psicoemocional, también el tema del aspecto económico, que es fundamental para poder garantizar el bienestar integral de la niña, niño o adolescente. Tenemos el acogimiento familiar con calidad de urgente. Para determinar si la niña, niño o adolescente requiere la medida de protección provisional de acogimiento familiar con calidad de urgente, se aplican los siguientes criterios. Primero, se ha determinado la necesidad temporal de que la niña, niño o adolescente tiene que ser separado de su familia de origen, para brindar un entorno familiar adecuado, de seguridad y afecto que contribuya a su desarrollo integral. Trabaje el retorno a su familia de origen cuando corresponda, ¿no? O sea, es una medida que se tiene que tomar para salvaguardar la integridad de la niña, niño o adolescente. Se trata de una situación de inminente y grave afectación de derechos de la niña, niño o adolescente de conformidad a lo previsto en el artículo 45 del decreto legislativo 1297. Cuando se debe aplicar la medida de acogimiento familiar prevista en el artículo 220 del presente decreto legislativo, ¿no? Referido al acogimiento de hecho, a fin de no afectar el estado emocional de la niña, niño o adolescente. Es una medida urgente, es una medida rápida, ¿no? Entonces, en este caso les había puesto el ejemplo de que la mamá por ejemplo, decide desvincularse del menor y le entrega la custodia, podría decirse, a una amiga, supongamos, ¿no? Entonces ya han establecido cierto lazo, cierto vínculo, entonces todavía se entiende que la menor se encuentra en una situación de desprotección, pero se tiene que tomar o decidir por un acogimiento familiar con calidad de urgente. Entonces, en este caso, podría de alguna forma darse una salida inmediata, una salida rápida, pero mínimamente se tiene que haber también
la intervención de un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces no va a ser tan exigente tal vez como los supuestos anteriores, porque ya hay una relación estrecha, ¿no?, entre menor y esta persona. Acá, ¿no?, tratándose del acogimiento familiar con calidad urgente con el hermano cabeza de familia, también puede haber esa posibilidad, ¿no? Van a aplicarse los siguientes criterios. Él o la hermana o cabeza de familia ha expresado la voluntad de asumir el cuidado y protección de sus hermanos y hermanas. O sea, no va necesariamente, podría decirse, caer esta responsabilidad en un tercero, sino puede ser un hermano mayor que se haga responsable de los menores, ¿no? La necesidad de mantener los vínculos fraternos. Él o la adolescente vive o ha vivido con el grupo de hermanos. La o los hermanos cuentan con una persona o personas que pueden ser su soporte, ¿no? Información sobre las implicancias de la responsabilidad y compromisos del acogimiento familiar. Siempre es importante que al margen de los requisitos que hemos señalado, se tenga que capacitar, informar cuáles son las responsabilidades, cuáles son los límites, el procedimiento en el que va a estar comprendido este menor, el plan de trabajo individual, la evaluación permanente y también el hecho de que la menor o el menor pueda retornar siempre a su hogar de origen. Entonces toda esa información tiene que brindarse a los que van a desempeñar el rol de acogimiento familiar en sus distintas modalidades en las que nosotros hemos explicado, ¿no? Bueno, el acogimiento familiar permanente también es otra figura. En los supuestos anteriores se hablaba de un carácter temporal, ante la posibilidad de que el menor pueda retornar a su familia de origen. En este caso, el acogimiento va a tener el carácter permanente. Para determinar si la niña, niño o adolescente requiere como medida de protección o acogimiento familiar permanente con tercero o en familia extensa, se van a aplicar los siguientes criterios, ¿no? No existe previsión de la reintegración adecuada de la niña, niño o adolescente a su familia de origen. O sea, no hay forma de que la niña, niño o adolescente pueda retornar a su familia de origen. Por desinterés de la misma familia de origen, tal vez, ¿no? Entonces, ya se va a tener que hablar de un acogimiento familiar de carácter permanente. Las características y deseos personales de la niña, niño o adolescente o las específicas circunstancias de su situación aconsejan de manera preferente su permanencia en la misma familia que asumió su cuidado provisional. Entonces, en un primer momento esta familia acogedora tenía el carácter de ser provisional, pero por la especial circunstancia o ante la imposibilidad de que pueda retornar a su familia de origen, se va a convertir en un acogimiento familiar de carácter permanente, ¿no? Acá tenemos que el acogimiento familiar permanente previo a su declaración judicial de desprotección familiar, a lo que antes se denominaba declaración judicial de abandono de menor de edad. A la fecha se denomina declaración judicial de desprotección familiar. Para recomendar el acogimiento familiar permanente antes de declararse judicialmente la desprotección familiar, además de los criterios generales establecidos en el numeral 6.1.4, se van a considerar los siguientes, ¿no? Cuando la niña, niño o adolescente desea permanecer bajo el cuidado y protección de la persona o familia que lo acoge. Cuando las necesidades de la niña, niño o adolescente durante el acogimiento familiar han sido cubiertos de manera favorable por la familia que también lo acoge, ¿no? Cuando exista un pronóstico que la persona o familia acogedora puede contribuir a la independencia de la niña, niño o adolescente. Cuando la niña, niño o adolescente no desea ser adoptada, ¿no? La persona o familia acogedora no desea adoptarla y no se recomienda la adoptabilidad de la niña, niño o adolescente. Bueno, acá tenemos el seguimiento de la medida de protección de acogimiento familiar, cuál es la responsabilidad que tiene la unidad de protección especial. La unidad de protección especial está en la obligación siempre, a través de su equipo multidisciplinario y también teniendo en cuenta el plan de trabajo individual, estar monitoreando si es que la familia acogedora en sus distintas modalidades ha cumplido con los propósitos, ¿no? Entonces, la unidad de protección especial tiene también la obligación de valorar la situación en la que se encuentra la niña, niño o adolescente, lo que incluye su estado físico, emocional y
afectivo. Esta evaluación no puede limitarse a la información proporcionada por la familia acogedora, sino que tiene que constatarlo, ¿no? Los profesionales deben observar y evaluar el nivel de adaptación de la niña, niño o adolescente a la dinámica familiar. La participación de la familia acogedora en la satisfacción de las necesidades del menor, ¿no? Entonces vemos que siempre se va a hablar del plan de trabajo individual, la intervención del equipo multidisciplinario y el seguimiento o monitoreo, que al final es la evaluación. Asimismo, debe considerar la relación existente entre la persona, familia acogedora y sus integrantes, la niña, niño o adolescente. La relación entre la persona, familia acogedora y la familia de origen de la niña, niño o adolescente. Eso también es importante, ¿no? Porque como les había señalado, la intención es de que la niña, niño o adolescente retorne a su familia de origen. Entonces, en ese trance tienen que establecerse vínculos también entre la familia acogedora y la familia de origen. Porque si es que no hay una buena relación entre la familia acogedora y la familia de origen, se entiende que esto va a perjudicar más bien a los fines de estas medidas que va a dictar la unidad de protección especial. Entonces, todo se basa en un plan de trabajo individual. Y en ese plan de trabajo individual no solamente se toma en cuenta las acciones que se van a tomar para salvaguardar la integridad de la niña, niño o adolescente, sino también para garantizar que la familia de origen pueda recibir, en este caso al menor, y pueda establecer relaciones interpersonales adecuadas. También se tiene que tomar en cuenta el monitoreo en este caso, a la familia que va a desempeñar el rol de acogimiento. Entonces, se habla siempre del plan de trabajo individual, la evaluación, el monitoreo, el equipo interdisciplinario y siempre el interés superior del niño, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas disposiciones complementarias. ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de esta directiva? Tenemos que son responsables del cumplimiento de la presente directiva la o el director de la Dirección de Protección Especial, la o los directores de las unidades de protección especial de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y el director de la Dirección General de Adopciones, ¿no? Quienes tienen que monitorear, fiscalizar y establecer cuáles van a ser los parámetros bajo los cuales va a actuar la unidad de protección especial. Bueno, eso es con relación al tema del día de hoy. Se les va a pasar el material en digital. Tenemos el decreto legislativo 1297, su reglamento y estas directivas que sirven de base para poder, en este caso, establecer la labor que va a cumplir la unidad de protección especial como ente administrativo que es parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y se había hablado que también en una situación de riesgo intervienen las demunas, ¿no? Siempre y cuando se den las condiciones y cuenten con los profesionales idóneos para desempeñar esa función. Vamos a concluir la clase del día de hoy. Se les va a facilitar el material en digital y si es que hay alguna pregunta, pueden formular. La sesión anterior hemos hablado de las tablas de valoración de riesgo, ¿no? En qué casos se habla de desprotección, en qué casos se habla de una situación de riesgo. Igual tenemos el material, ustedes pueden acceder al aula virtual. Ahí se tiene el video y también se tiene el material digital que se ha subido en su debida oportunidad. Les agradecemos a todos por su presencia y hemos concluido la clase.